De vuelta cuando era estudiante de Derecho en una destacada universidad de Londres, me mudé a una casa compartida en Peckham durante los últimos años de mis estudios. La mitad de la razón por la que estaba tan interesado en esa casa en particular era que solo uno de los otros apartamentos estaba ocupado. El problema de estar en una casa de estudiantes es que tienden a ser lugares bastante ruidosos. Nunca sabes cuándo alguien va a traer a casa un montón de amigos de una noche de club y pasar las horas de la madrugada escuchando música a todo volumen en la cocina o lo que sea. Obviamente, eso no es propicio para un buen patrón de sueño, y lo último que quería era arruinar mi importante último año viviendo en una especie de casa de fiesta. Así que con la ayuda de algunos amigos cercanos, trasladé todas mis cosas al piso una mañana con toda la intención de subir a saludar a la persona que vivía en el piso de arriba, y la única otra persona que vivía en la casa. Pero en un momento mientras subía algunas bolsas por las escaleras, miré hacia arriba en el hueco de la escalera y vi a alguien mirándome con una expresión fría y sin brillo en su rostro. Era un tipo bastante alto además, con el cabello rubio corto y ojos azules muy pálidos. Quiero decir, eran tan pálidos que parecía que brillaban desde sus cuencas oculares hacia mí en un tono helado bastante alarmante. Le dije hola de la manera más amistosa que pude reunir, pero en lugar de devolverme el saludo, simplemente me miró durante unos momentos antes de retroceder lentamente del hueco de la escalera. Luego solo escuché como una puerta se cerraba de golpe mientras desaparecía de nuevo en su apartamento. La persona que estaba conmigo solo me dio una mirada incómoda y divertida, mientras susurrábamos nuestras esperanzas de que no terminara siendo un raro o algo así. Dios, cuando pienso en eso, fue un momento tan proféticamente inquietante. Si solo supiéramos lo acertados que estábamos. Las primeras noches no fueron nada inusuales y, de hecho, estaba aliviado de obtener la paz y la tranquilidad que había estado esperando. Eso fue hasta una noche, mientras estaba sentado en mi silla de computadora, investigando sobre derecho comercial internacional, cuando escuché algo venir del pasillo afuera. Al principio no me molestó demasiado, y simplemente puse música ambiental que siempre parecía ayudarme a concentrarme, e intenté ignorar los sonidos que venían de afuera. Pero a medida que pasaba la noche, parecían hacerse más y más fuertes, y eventualmente no pude contener mi curiosidad, caminando hacia la puerta para tener una idea exacta de lo que eran. Era el sonido de gritos, en particular una mujer gritando, y venía del apartamento de arriba. Al principio pensé que el tipo de arriba simplemente estaba viendo una película de terror o algo así, y que eso era de lo que venía el grito. Pero cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que quien estuviera arriba estaba escuchando eso y solo eso, al punto que podía escuchar el archivo de audio o lo que sea repitiéndose en cierto momento. Simplemente estaba arriba escuchando el sonido de una mujer gritando de dolor durante como una hora seguida. Sé que debería haber subido allí y pedirle que lo bajara, pero la idea de que estuviera simplemente sentado en su apartamento, escuchando el sonido de una mujer gritando durante ese tiempo, Dios, me asustó la vida. Pasaron horas antes de que volviera a estar en silencio. Hablo de como a la 1 de la madrugada antes de que finalmente pudiera pensar en dormirme. Las preguntas revoloteaban en mi mente mientras estaba acostado allí en la oscuridad. Como qué tipo de persona simplemente escucha cosas así durante horas seguidas. O peor aún, ¿y si estaba viendo algo criminalmente violento? ¿Y si estaba allí arriba viendo algún tipo de película snuff? Estuve despierto durante horas, absolutamente aterrorizado por mi nueva situación, una de la que no podía simplemente escapar fácilmente, ya que había gastado una gran cantidad de dinero en los cargos administrativos, el alquiler del primer mes y ese tipo de cosas. Estaba tan preocupado, y fue con esos pensamientos resonando en mi mente que finalmente me quedé dormido. Estaba absolutamente agotado durante las conferencias del día siguiente, al punto que mis amigos me preguntaron si todo estaba bien, ya que aparentemente me veía tan mal como un oso. Les dije que estaba bien, pero que algo estaba seriamente mal con el tipo que vivía arriba. Algunos de ellos me consolaron con historias sobre sus propios compañeros de piso raros, y que, aunque parecía ser un tipo espeluznante, al menos no era un pervertido que estaba constantemente tratando de meterse en mis pantalones o algo así. Y supongo que en cierto modo tenían razón, pero esa noche simplemente me encontré bastante enojado de que este tipo fuera tan malditamente inconsiderado. Así que me puse mis pantalones grandes y fui marchando hacia su apartamento con toda la intención de hacer que bajara el volumen.
así que me acerqué a su puerta golpeando fuerte mientras esperaba que me respondiera. Pequeña nota al margen, ya había tratado con vecinos ruidosos antes. Por lo general, en cuanto golpeas la puerta, el ruido se reduce, están avergonzados, se disculpan. Son generalmente personas razonables, solo que con este tipo los ruidos no se redujeron en absoluto. Ni siquiera puedo describir lo inquietante que fue escuchar lo que venía de adentro de ese apartamento. Todavía no sé de qué eran esos sonidos de gritos, ya sea de una película o un álbum de ruido extraño o alguna otra tontería, pero les digo ahora que sonaban reales. Eran absolutamente espeluznantes, el tipo de gritos que solo obtienes de alguien cuando saben que están a punto de morir. Estaba temblando de miedo para cuando escuché la puerta comenzar a desbloquearse, y cuando se abrió, lo que vi fue más inquietante de lo que podría imaginar. El extraño tipo rubio que había visto mirándome por el hueco de la escalera solo una semana antes, bueno, asumo que era él de todos modos, llevaba una máscara, una que me resulta difícil de describir cuando pienso en ella. Estaba hecha de madera barnizada, eso lo sé, y parecía como una máscara mortuoria, como el molde de la cara de una persona que se hace cuando han fallecido recientemente, solo que había algo horriblemente mal con esa máscara, algo que suena profundamente inquietante. Estaba deformada, distorsionada, con palabras o símbolos indistinguibles tallados en ella. Pero eso no es lo que realmente me asustó, porque cuando abrió la puerta también estaba completamente y absolutamente desnudo. Recuerdo retroceder en el acto, poniendo un poco de distancia entre yo y el hombre enmascarado, antes de preguntarle de la manera más educada posible si sería tan amable de bajar un poco el volumen de la música. Ni siquiera se movió, no habló, solo se quedó allí mirándome a través de las rendijas para los ojos que habían sido cortadas en la máscara. Seguí retrocediendo, cambiando mi tono de solicitudes educadas a disculpas directas por haber sido tan grosero de molestarlo. Pero aún así, no se movió. No emitió ningún sonido, solo siguió mirándome. Para cuando vi las cicatrices que corrían arriba y abajo por su pecho, simplemente corrí de vuelta escaleras abajo a mi apartamento y cerré la puerta detrás de mí, casi hiperventilando de miedo mientras llamaba a un amigo que vivía cerca y le preguntaba si podía quedarme en su lugar por un tiempo. Estaban curiosos de por qué estaba tan molesto, y especialmente por qué de repente no quería quedarme en el piso del que anteriormente estaba tan contento. Pero una vez que expliqué, me invitaron de inmediato y me dijeron que me quedara todo el tiempo que quisiera. Desde allí, contacté a la policía e hice una denuncia por exhibicionismo, pero el oficial con el que hablé dijo que sin testigos, básicamente sería mi palabra contra la de ellos y que no era nada en lo que basar un caso. Recomendaron que, por molesto e inconveniente que fuera, era mejor que me mantuviera alejado de esta persona enmascarada y perturbada tanto como fuera posible. Terminé mudándome de ese piso tan rápido como pude, volviendo con algunos amigos durante el día para recoger mis cosas y una vez más, el tipo de arriba mirando desde arriba de la escalera, solo mirando de nuevo completamente sin emociones. Después de eso, empecé a darme cuenta de por qué el resto de los pisos seguían vacíos. Terminé graduándome con honores en mi carrera de Derecho, y ahora ayudo a dirigir un bufete de abogados en la ciudad de Birmingham. Recuerdo bien mi tiempo en Londres, pero trato de no pensar nunca más en ese edificio de apartamentos vacío. Cuando era niño, mi familia y yo vivíamos en un vecindario súper religioso en Utah. Sé que la razón principal por la que nos mudamos allí fue por tranquilidad y seguridad, ya que aunque nuestra familia no era muy religiosa, aún íbamos a la iglesia los domingos y cosas así. Pensamos que sería un buen lugar para vivir, ya que todos los vecinos serían súper cristianos y cosas así. Quiero decir, todos eran súper amigables, pero ciertas personas eran realmente extrañas, como el vecino que vivía a nuestra derecha. Toda su familia parecía muy pura y supongo que lo eran en muchos aspectos, pero en otros eran simplemente espeluznantes y aterradores. Así que, la primera vez que vinieron a visitarnos después de que nos mudamos, toda su familia vino a cenar y todo iba muy bien, a pesar de que apenas podíamos hablar con los hijos de los vecinos. No tenían televisión allí, así que la mitad de las cosas que mi hermana y yo mencionábamos simplemente pasaban por alto sus cabezas. Pero como dije, aún así eran súper amables, y no necesitas una televisión para divertirte en un trampolín, ¿verdad? En medio de la cena,
mientras los adultos charlaban y todos estábamos disfrutando de la lasaña casera que había hecho mi mamá. Uno de los niños empieza a balbucear algo, como si estuviera a punto de tener un ataque o algo así. Empezó a decir una larga cadena de palabras sin sentido, no como en otro idioma o algo así, simplemente decía una gran palabra larga muy rápido. Recuerdo que mi papá se levantó de la mesa a punto de agarrar un bolígrafo o algo así por si el niño estaba teniendo un ataque epiléptico, y empieza a preguntarle al papá del vecino, ¿está bien tu hijo? Y no lo culpo. La cara del niño estaba toda torcida y parecía que estaba sufriendo un poco, pero en lugar de levantarse para ver al niño, la mamá del vecino chocó las manos como si estuviera muy orgullosa, mientras que el papá levantó las manos al techo y comenzó a decir cosas como, alabado sea a Dios porque estamos bendecidos. Luego empezó a explicarnos que el niño a veces hablaba en lenguas, como a menudo estaban poseídos por el Espíritu Santo y hablaban el idioma puro de los serafines. Recuerdo que estaba completamente y absolutamente asustado, como nunca había visto algo así en mi joven vida. Otra vez me levanté una mañana y fui al baño a cepillarme los dientes. Teníamos vidrio esmerilado en las ventanas, pero una estaba ligeramente entreabierta, y a través de ella, escuché un gruñido que venía del patio trasero del vecino. Empujé la ventana abierta ligeramente y luego me asusté por lo que vi. El papá del vecino estaba parado en el patio trasero con lo que supongo que era la Biblia en una mano y una especie de látigo en la otra. Se estaba azotando la espalda mientras leía versículos de la Biblia en voz alta, y se estaba azotando con fuerza. Había todos estos pequeños cortes en su espalda que simplemente estaban goteando sangre, así que corrí a contarle a mi mamá y a mi papá sobre lo que había visto, quienes en realidad me dudaron por un momento antes de que también vieran lo que estaba pasando. Mi papá llamó al vecino para pedirle cortésmente que no hiciera eso en su patio trasero, y aparentemente aceptó amablemente no hacerlo a la vista de nuestra casa nunca más. No hace falta decir que no los invitamos más a cenar, pero lo que todavía me asusta un poco hasta hoy es lo amables que eran, incluso con tendencias violentas, y a pesar de lo loco que obviamente estaba el papá del vecino, era uno de los tipos más cálidos y amigables que había conocido. Al menos esa era la fachada que presentaba. Y me pregunto si era igual detrás de puertas cerradas. También me pregunto si los niños realmente estaban tan bien ajustados como parecían, o si lucharon más tarde en la vida después de crecer en algo tan extraño. Soy de una ciudad en el noroeste de mi país llamada Nagara Nunes. Es un lugar muy hermoso. Algunos lo llaman la ciudad de las flores. Amo Nagara Nunes, pero ya no puedo vivir allí. Hay demasiados malos recuerdos para mí y la gente me acusa de algo de lo que soy inocente. Verás, hace 8 años vivía al lado de una familia llamada los Negromantes. Parecían ser muy buena gente, pero no tenían mucho dinero ya que el hombre de la casa, Jorge, no podía encontrar trabajo por alguna razón. En nuestro vecindario se decía que Jorge no podía trabajar debido a una enfermedad que tenía, pero él ayudaba a mantener a su familia haciendo y vendiendo pasteles a sus vecinos, incluyéndome a mí. Jorge hacía los mejores y más ricos pasteles y salgados, que son pasteles tradicionales brasileños que a todos nos encanta comer. En más de una ocasión lo encontré golpeando mi puerta con una bandeja de deliciosos bocados para vender. Eran muy accesibles y muy deliciosos, y sé que no soy el único en nuestro vecindario que solía comprarlos muy regularmente. Sentía bien poder ayudarlo a mantener a su familia de esa manera. Algunas personas decían que Jorge estaba mentalmente enfermo, pero me parecía obvio que también tenía algún tipo de condición física. A veces, cuando Jorge pasaba por mi departamento, estallaba en carcajadas sin razón alguna, como si hubiera escuchado un chiste que solo él podía oír. A veces su brazo parecía temblar cuando me mostraba la bandeja de pasteles, y un día comenzó a sangrar por la nariz, lo que goteó sobre los pasteles. Se disculpó mucho y parecía muy nervioso mientras se alejaba de mi puerta, pero cuando le aseguré que estaba bien y que esperaba que se sintiera mejor pronto, estalló en una risa aguda mientras desaparecía por la esquina. Jorge podía actuar de manera muy extraña, pero simplemente sentía lástima por él, y admiraba cómo se esforzaba por mantener a su familia trabajando duro para hacer comida deliciosa. Pero un día, cuando regresé de mi trabajo, vi unos cuantos autos de policía afuera de la casa de los Negromante.
Todo el vecindario había salido de sus casas para ver qué estaba pasando, y nos sorprendimos cuando también apareció un equipo forense. Esos son los policías que usan monos blancos en masa, los que buscan piezas de cuerpos muertos cuando ha habido un asesinato. Había muchos rumores sobre lo que la familia había estado haciendo, pero no tuvimos que esperar mucho para averiguar qué estaba pasando. Al día siguiente, las fotos estaban por todos los periódicos, y todos escucharon la historia contada en las estaciones de radio y televisión locales. Se encontraron restos humanos en el patio trasero de la familia, y fueron identificados como pertenecientes a una chica sin hogar local llamada Jessica, que había desaparecido algún tiempo antes. Los informes de noticias nos contaron que los negromantes aparentemente la habían atraído a la casa con mentiras, de que estaban buscando una niñera para cuidar a su hijo pequeño, pero luego la mataron y la enterraron en el patio trasero. Todos quedamos impactados por la noticia, pero a medida que pasaba el tiempo, se hicieron públicos datos aún más perturbadores sobre los asesinatos. Recuerdo el día en que la policía tuvo una conferencia de prensa con periodistas de todo el país. Decían haber encontrado un libro de 50 páginas que había sido escrito por Jorge y que había titulado Revelaciones de un esquizofrénico. El libro trataba sobre cómo él afirmaba haber estado escuchando voces en su cabeza que le decían que matara mujeres, que lo que hacía era parte de algún tipo de terrible ritual de purificación satánica, y que tenía un plan para purificar el mundo y reducir su población. Esto me pareció extremadamente perturbador y angustiante, ya que nunca imaginé que Jorge pudiera pensar de esa manera. Siempre parecía una persona tan dulce, pero supongo que estaba equivocado al pensar eso. Sin embargo, de alguna manera, a medida que pasaban las semanas, escuchamos cosas que eran de alguna manera aún peores, cosas que destruyeron mi vida tal como la conocía. Los equipos forenses habían analizado toda la casa de los Negromante y descubrieron rastros de tejido corporal de la mujer asesinada en utensilios de cocina utilizados por la familia. Además, se descubrió que faltaban grandes trozos de carne de los cuerpos más recientemente enterrados en su patio trasero. La policía solo pudo llegar a una conclusión: la familia había estado descuartizando a las mujeres asesinadas antes de cocinar y comer su carne. Pero lo que es más, empezaron a circular rumores de que no solo la familia había estado practicando el canibalismo, sino que también habían vendido parte de la carne a la comunidad vecina en sus empanadas y salgados. Fue horrible enterarme, ya que por supuesto había comprado los pasteles de Jorge muchas veces antes, y no solo los había comido, sino que pensaba que estaban muy sabrosos. Recuerdo estar sentado en mi sofá viendo la televisión cuando escuché la noticia. La habitación comenzó a dar vueltas y me sentí adormecido por unos momentos, incapaz de procesar adecuadamente la información que acababa de escuchar. Y todo se aclaró en un solo momento horrible. Había comido carne humana sin saberlo. Corrí al baño y me sentí violentamente enfermo. Todo eso fue lo suficientemente traumatizante para mí, pero luego comenzaron a circular rumores de que toda la comunidad era parte de algún culto satánico y que realmente sabíamos lo que estábamos comiendo. Gente de toda la ciudad vino a nuestro vecindario para acosar a las personas que vivían allí, incluyéndome a mí. A pesar de nuestras negativas, nos llamaban a todos caníbales y nos decían que ya no éramos bienvenidos en Nagara Nunes. Personalmente, recibí una nota anónima por debajo de mi puerta de alguien que me decía que sería asesinado en venganza si no dejaba la ciudad. No quería arriesgar mi vida, así que me fui a la ciudad costera, muy lejos de Nagara Nunes, donde actualmente vivo solo. Ya no como carne, soy completamente vegetariano porque el sabor de la carne me trae recuerdos horribles y me hace sentir instantáneamente enfermo cada vez que la pruebo. Ahora entiendes por qué no quiero dar mi nombre ni dar demasiada información sobre dónde vivo, porque temo que estos individuos busquen venganza por los terribles crímenes de Jorge Negromante. Pero juro por Jesucristo que no sabía lo que estaba comiendo, y que si lo hubiera sabido, no lo habría comido, y habría denunciado a Jorge a la policía. Así que por favor, aunque creas que conoces a tus vecinos, pregúntate a ti mismo: ¿realmente sé quién es la persona que vive al lado de mi casa? ¿Realmente sé que están haciendo tras puertas cerradas? Porque para algunos de nosotros, no sabemos exactamente quiénes son nuestros vecinos, al menos no hasta que sea demasiado tarde.
Hace unos años volví a casa del trabajo para encontrar a mi novia sentada en el sofá con una mirada sombría en su rostro. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dio esa frase tan fiel: necesitamos hablar. Me dijo que no estaba feliz en nuestra relación y que pensaba que deberíamos tomar un descanso para ver a otras personas, básicamente para decidir si realmente debíamos estar juntos. Realmente no quería, pero la quería lo suficiente como para respetar su decisión, y estuve de acuerdo. Pensé que si al menos le daba una oportunidad a su idea, eventualmente la convencería para volver. Pero unas semanas más tarde, nuestra relación había terminado de verdad, y tuve que mudarme del apartamento que compartíamos, ya que técnicamente era su apartamento primero. Obviamente tenía que encontrar un nuevo lugar para vivir y rápido, así que definitivamente no tomé todo el tiempo que debería haber tomado para encontrar un lugar decente y terminé pagando por ello bastante mal. El lugar al que terminé alquilando era un apartamento de estudio, en un edificio que parecía una casa embrujada. Quiero decir, eso probablemente debería haber sido una advertencia en sí misma, ¿verdad? Pero era barato, estaba disponible y el propietario solo quería un mes de alquiler por adelantado a cambio de las llaves. Además, de ninguna manera iba a mudarme de nuevo con mi mamá y papá, aunque fueran lo suficientemente amables como para ofrecerlo, pero habría sido un gran paso atrás y opté por el estudio. Mudarme fue bastante fácil. No tenía muchas posesiones que llevar conmigo y, honestamente, simplemente no podía molestarme discutir con mi entonces exnovia sobre quién tenía derecho a qué. Todo había sido lo suficientemente desagradable sin amargar aún más la relación rota con discusiones insignificantes sobre muebles. Además, mientras tuviera mi Xbox y mi televisor 4K, estaría lo suficientemente feliz. Así que al día siguiente de mudarme, golpeé la puerta del apartamento frente al mío para presentarme a mi vecino. Había un ritmo de bajo constante viniendo del otro lado, así que sabía que alguien estaba en casa. Pero cuando respondió, me sorprendió bastante lo franco y poco amigable que fue. El tipo era bastante joven, con una espesa barba oscura y un acento cockney, y no abrió la puerta del todo, solo la abrió un poco antes de mirar hacia afuera. Me presenté, le dije que me acababa de mudar al apartamento frente al suyo, y agregué que si alguna vez necesitaba pedir prestada una taza de azúcar o algo así, sabía dónde encontrarme. Pero todo lo que recibí a cambio fue una mirada fría y nerviosa. Supuse que podría haberlo interrumpido en algo, así que me disculpé y agregué que mi nombre era Thomas. Él respondió diciendo que su nombre era Javier. Sé que suena loco, pero tuve la impresión distinta de que era un nombre que sacó de la nada. Solo algo en mi instinto me decía eso, tan raro como suene, y que simplemente lo inventó en el momento. Pero no soy del tipo paranoico, así que lo atribuí a él siendo una persona generalmente incómoda o algo así, antes de desaparecer de nuevo en mi piso. Unas semanas más tarde, acababa de salir de mi piso para ir al trabajo cuando vi a un tipo salir del piso de Javier. Le deseé buenos días y él me devolvió el saludo, y seguí preguntándole si era uno de los amigos de Javier o su compañero de piso o algo así. Respondió que sí. Fue entonces cuando olí el alcohol en su aliento. Repetí la pregunta señalando la puerta del piso y reiterando que era el piso de Javier. Sí, soy Javier Smythe, dije antes de continuar bajando las escaleras. No la puerta principal, no esta, definitivamente supe que era una mentira, y fue eso lo que me hizo darme cuenta de que el tipo original también me había estado mintiendo. Algo extraño estaba pasando con ese piso, pero exactamente qué era no podía imaginarlo en ese momento. Esto siguió sucediendo durante unas 2 semanas más, conmigo atrapando a diferentes personas yendo y viniendo del piso frente al mío a todas horas de la noche. Así que cuando el propietario llamó para recoger el alquiler del próximo mes, mencioné a los inquilinos del piso de enfrente, y le pregunté exactamente quién vivía allí. Se rasca la cabeza por un momento, finalmente sugiriendo el nombre de Steven como el nombre del inquilino, añadiendo que es el mejor inquilino que ha tenido. Como no hay quejas de ruido, como siempre paga el alquiler a tiempo, y el primer día de cada mes a través de débito directo en su cuenta bancaria. Estaba a punto de contarle todas las diferentes personas que había visto, pero realmente no era asunto mío, ¿verdad? Quiero decir, probablemente había algo un poco sospechoso pasando allí, pero mientras nadie resultara herido, ¿qué tenía que ver conmigo? No soy una soplona, nunca lo he sido, simplemente no es mi naturaleza. Así que me callé, aunque con el tiempo, realmente desearía no haberlo hecho.
Unos días después estaba dormido en la cama cuando algo me despertó, un sonido proveniente de fuera de mi piso. Eran pasos pesados en las escaleras, y de alguna manera supe que tenía algo que ver con el piso frente al mío. Mientras estaba allí con la vista borrosa, finalmente decidí que iba a presentar una queja al propietario, pero casi me asusto hasta la piel cuando escuché una serie de golpes fuertes en la puerta de mi piso. «Policía, abre la puerta o la derribamos», gritó un oficial. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que realmente pude escucharlo en mis oídos. Me quedé paralizado en el lugar por un momento, y me llevó otro golpe y otro shock antes de que pudiera siquiera poner en orden mis pensamientos. Corrí hacia el umbral, retirando el cerrojo de la cerradura antes de abrir la puerta. Lo siguiente que supe fue que una linterna estaba en mi cara, cegándome por completo mientras un par de policías vestidos tácticamente asaltaban mi piso y me arrojaban al suelo. «Manos detrás de la espalda, muévete, te dispararemos», gritó uno, ni siquiera esperando a que le obedeciera mientras me agarraba las manos y me las ponía en la espalda con esposas. «Pon la maldita luz, Rich», dijo al otro policía sacándome de rodillas y diciéndome que me quedara quieto. Así que estaba de rodillas, mirando hacia la puerta de mi piso con el otro oficial manteniendo la espalda contra la puerta, abriéndola. Podía ver que había otro par de agentes de policía que habían estado golpeando la puerta del piso frente al mío, pero no hubo respuesta desde adentro. Nadie abrió la puerta. Entonces, otro policía se acercó con una de esas cosas para derribar puertas. No sé cómo se llama correctamente, solo que uno de los policías la llamó la gran llave. Derribaron la puerta gritando mientras avanzaban. Supuse que sacarían a quien quiera que estuviera adentro o al menos serían tan agresivos como lo fueron conmigo. Pero extrañamente fue casi lo contrario. Era un tono casi amable y cuidadoso, y escuché con confusión mientras le preguntaban a la persona, «¿Estás bien? ¿Sabes dónde estás? ¿Me puedes escuchar?». Fue un minuto más tarde que vi con horror cómo un oficial salía del piso llevando a una chica que no podía tener más que la edad de una adolescente. Estaba apenas vestida, cubierta de moretones y su cabello era un desastre grasiento que estaba pegado a su cuero cabelludo. Miré a uno de los oficiales, con una expresión de puro shock y repulsión en mi rostro. «Déjame adivinar, ¿no sabías nada al respecto? ¿Por qué no guardas eso para la entrevista?», dijo. Pero no lo hice. Lo juro por Dios, no lo hice. Y le dije a la policía que me interrogó en la comisaría exactamente lo mismo cuando me preguntaron todo tipo de cosas sobre redes de tráfico de personas. Rompí a llorar cuando intentaron hacerme admitir que era el cabecilla o algo así. Y juré ciegamente que no tenía idea de qué estaban hablando, y que nunca haría algo así, y que simplemente no tenía eso en mí. Eventualmente me dejaron ir, satisfechos de que no tenía nada que ver con eso. Pero estaba horrorizado de que algo así pudiera estar sucediendo justo bajo mi nariz, que había sonreído y bromeado con algunos de los bastardos que frecuentaban ese piso, completamente inconsciente de las cosas crueles y diabólicas que estaban haciendo dentro de él. Terminé mudándome de nuevo con mi mamá y papá poco después. Simplemente no podía vivir en ese lugar más, y no podía lidiar con buscar un nuevo lugar, no con la intensa paranoia de no saber qué estaba pasando detrás de las puertas cerradas a mi alrededor. Así que por favor, por mucho que pueda ir en contra de todas tus mentalidades de «jódete, policía», solo llama a la policía si crees que algo raro está pasando como eso cerca de ti, porque es nuestro negocio. Es el negocio de todos nosotros, y esa decisión podría ser la diferencia entre la libertad de alguien y una existencia de pura tortura. Cuando mi esposa y yo nos mudamos a St. Peters, Missouri, honestamente fue uno de los momentos más felices de nuestras vidas. Siempre me encantó San Luis con toda su arquitectura colonial francesa y sus increíbles catedrales. Pero esa es una ciudad loca y siento que una persona solo tiene tanto de esa vida rápida antes de cansarse y necesitar frenar. Tuvimos que esperar un poco para ahorrar y obtener varios ascensos en nuestras respectivas carreras. Pero una vez que estábamos listos, nos lanzamos y nos mudamos. Era como nuestro propio perfecto pedazo de paraíso suburbano. La ciudad de St. Peters era tranquila, tenía escuelas secundarias increíbles y contaba con más de 20 parques. Quiero decir, en esencia todo era un gran parque, un océano de verde en comparación con la jungla de concreto de San Luis. Además, la gran ciudad estaba a solo media hora en coche, 45 minutos en tráfico lento,
así que no era como si la mudanza fuera a afectar nuestras carreras de alguna manera. Pensamos que lo habíamos logrado. Ups, pensamos que la teníamos hecha. Pensamos que estábamos viviendo el sueño, pero no pasó mucho tiempo antes de que ese sueño se convirtiera en una pesadilla como ninguna otra, que ni mi esposa ni yo podríamos imaginar. Vivíamos en un lugar llamado la calle Laura Hill, y estábamos bastante cerca de los vecinos a ambos lados de nosotros. Una casa contenía a una joven pareja con su hijo pequeño, con quienes a menudo disfrutábamos de barbacoas de fin de semana mientras nos relajábamos después de la semana laboral ocupada. Pero en la otra casa, vivía una encantadora pareja de ancianos jubilados. Eran bastante tranquilos y se mantenían alejados. Quiero decir, eran realmente mayores, así que no era como si pudieran andar por el vecindario siendo todos sociables y demás. Me preocuparía un poco más por su bienestar si no fuera por el hecho de que su nieto vivía con ellos, quien trabajaba como enfermero en un hospital local. Él ayudaba con las tareas domésticas y se aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban. Recuerdo sentirme bastante contento de que tuvieran a alguien tan atento y cariñoso como él, para ayudar en la casa. Entonces, un día, mientras conducía a casa desde el trabajo después de un día particularmente agotador, vi algo tendido en la carretera que contrastaba fuertemente con el pintoresco vecindario suburbano. Algo pequeño y peludo, algo cubierto de oscuros paños de sangre seca. Algo yacía sin vida al lado de la calle perfectamente asfaltada. Era un gato muerto. Mi corazón se rompió por el pobre animalito. Quienquiera que lo hubiera atropellado aparentemente no se molestó en quedarse para limpiar el desastre, y eso no solo me entristeció, sino que también me enojó. Sé que puede ser mucho pedirle a algunas personas, tal vez estaban demasiado sorprendidas y asustadas para quedarse y enfrentar las consecuencias y hacer lo correcto, pero Jesús, dejar al pobre animalito allí tirado para que lo vean todos los niños del vecindario, no está bien para nada. Nuestra casa estaba a solo unos 100 metros más abajo en la calle, así que entré en mi camino antes de buscar una bolsa de basura en la cocina. Ni siquiera saludé a mi esposa mientras lo hacía, así que inmediatamente supo que algo estaba mal y me siguió de vuelta a la calle, donde jadeó al ver cómo envolvía el cuerpo del pobre gatito con el plástico negro. No sabía qué más hacer. No iba a tirarlo a la basura con el resto de nuestra basura. Ese pequeño gatito era la mascota de alguien y, no sé, tal vez querían darle al pobre animalito un funeral adecuado o algo así. Soy amante de los animales, ¿qué puedo decir? Así que puse su pobre cuerpo roto en el congelador profundo de nuestro garaje y esperé a que aparecieran los carteles de personas desaparecidas en el vecindario para poder darle la mala noticia a la familia. Sin embargo, no aparecieron carteles de personas desaparecidas, así que unos días después, llevé el cuerpo del pequeño gatito al refugio de animales local, solo tratando de olvidar todo el asunto. Unos días después, era una cálida mañana de sábado, y acababa de salir de mi casa para ir a correr por la mañana cuando vi al nieto de los vecinos salir de su auto con una de esas transportadoras de mascotas en la mano. No había tenido la oportunidad de presentarme a él todavía, así que caminé por mi entrada, dándole el saludo más cordial. Naturalmente él devolvió el saludo con un tono amigable, y le pregunté qué tenía en la transportadora de mascotas. Me dijo que era un nuevo gato que había conseguido en Craigslist, algo para que sus abuelos lo acariciaran y les dieran un poco más de alegría en sus años crepusculares. Pensé que era algo increíblemente dulce por su parte, y sin mencionar al pobre gato que perdió la vida en el vecindario, le dije que esperaba que estuviera planeando mantenerlo adentro, ya que a veces los gatos pueden extraviarse y nunca regresar a casa. Él me aseguró que definitivamente sería un gato de interior, porque no había forma de que su abuela dejara que el gatito saliera de su vista una vez que viera lo lindo que era. Eso me tranquilizó mucho. No había forma de que pudiera enfrentarme a otro amigo peludo en una bolsa de basura, no después del último. Así que les dije lo afortunados que eran de tener un nieto tan considerado, y luego me fui a correr por la mañana. A la mañana siguiente, el hombre de la pareja más joven del otro lado de nosotros golpeó nuestra puerta y me pidió hablar conmigo. Hice una oración silenciosa para que no estuviera a punto de cancelar nuestra barbacoa esa tarde, ya que nos tocaba conseguir toda la carne para la fiesta, y no quería guardarla toda en el congelador para la semana siguiente, no desde que había sido poco más que un ataúd para el gato muerto que había encontrado en la calle. Tenía una mirada grave en su rostro,
así que mi mente ya estaba decidida de que estaba a punto de cancelar, pero la noticia fue aún peor que eso. En voz baja, me preguntó si podía salir afuera con él al camino. Le hice caso siguiéndolo afuera mientras me hacía una pregunta en un tono similarmente bajo. Intentaré escribir la conversación de memoria. ¿Viste o oíste algo raro anoche? No creo qué tipo de cosa habría escuchado. No sé, como un ataque de animal, un gato en apuros, algo así. No, hombre, no escuché nada. ¿Por qué? Solo ven a ver. Tim me lleva a su propiedad, al patio delantero y hacia algunos rosales que había visto a su esposa podar con amor de vez en cuando. Allí debajo de ellos, había otro desastre de sangre y pelo, otro gato muerto. Solo que este se veía fresco, muy fresco, y había sido destripado. ¿Crees que un lince podría haber hecho algo así? No creo que tengamos linces tan cerca de la ciudad, amigo, pero no sé. Cualquier cosa es posible, supongo. Respondí horrorizado y confundido. Pero quiero decir, si algo mató a este animalito anoche aquí mismo en mi propio patio delantero, habría escuchado algo, ¿verdad? Habríamos oído algo. No tenía idea de qué decirle. Sé que era solo un gato, pero Jesús, ambos estábamos bastante asustados por toda la situación. Especialmente yo, ya que esta ni siquiera era la primera vez que veía un gato muerto en la calle Laura Hill en las últimas semanas. Ambos acordamos mantener nuestros ojos y oídos bien abiertos en busca de algo sospechoso, y luego acordamos reunirnos más tarde esa tarde para la barbacoa del domingo. Pero antes de que mi esposa y yo fuéramos a la casa de Tim para la barbacoa, me aseguré de hacer una parada en la casa de los otros vecinos para asegurarme de que su gato estuviera bien. Un minuto después de que llamé al timbre, la abuela contestó y apenas le pregunté por el bienestar de su propio gato, escuché un maullido agudo justo a unos pocos metros detrás de ella. La abuela se disculpó y me dijo que tendría que cerrar la puerta antes de que el pequeño intentara salir. Le dije que lo entendía completamente. Le deseé una hermosa mañana y luego volví a mi casa, con mis temores disminuidos. La barbacoa esa tarde fue algo tensa. Tim y su esposa parecían un poco fuera de lugar y, al final, tuve que contarle a mi esposa lo que parecía estar sucediendo en el vecindario. Cómo habían encontrado 2 gatos muertos inexplicablemente asesinados y arrojados en las últimas 2 semanas en nuestra propia calle. Ella estaba extremadamente molesta por la revelación, pero honestamente, estoy contento de haberle contado, o podría no haber notado algo que notó unos días después. Verás, mi esposa a veces trabaja desde casa, dado que su trabajo le daba un horario bastante flexible, y ella podía prácticamente hacer sus propias horas. Estaba en la oficina de San Luis una tarde cuando mi teléfono comenzó a sonar con una avalancha de mensajes de texto. Eran de mi esposa y me pedía que la llamara lo antes posible, y luego se trataba de los asesinatos de gatos en el vecindario. La llamé tan pronto como pude. Ella me dijo que se había topado con el nieto de los vecinos, Vicente, en el Walmart local, y se acercó a él para hacer una conversación casual cuando notó algo en sus brazos. Había cortes cicatrizados por todo uno de sus antebrazos, cortes bastante desagradables también. Expresó su preocupación por ellos, ya que me dijo que parecían bastante dolorosos, pero que Vicente se había reído y le había dicho que los había recogido en el trabajo cuando un anciano paciente del hospital se había vuelto beligerante durante algún tratamiento de rutina. Su voz estaba temblorosa, una mezcla pesada de miedo y enojo cuando me dijo que sabía que Vicente estaba mintiendo. Los cortes en sus brazos eran de las garras de un gato, como los reconocería en cualquier lugar, ya que había tenido algunos gatos como mascotas cuando era niña. Un arañazo en particular era muy obvio, un conjunto de líneas paralelas, y como si realmente fueran de un paciente de hospital violento, debieron haber tenido las manos más pequeñas en todo el universo maldito. Después de eso, mi esposa estaba obsesionada con la idea de que Vicente tenía algo que ver con los asesinatos de gatos que estaban plagando nuestro vecindario, y sus temores se vieron agravados por el hecho de que en realidad habíamos recibido una carta a través de nuestra puerta de la Asociación de Propietarios local, que mencionaba que varios otros gatos muertos habían sido encontrados en los patios de las personas en parques locales, pero que ninguna familia había reportado que sus gatos mascotas estuvieran desaparecidos. Éramos como detectives aficionados en ese momento, habiendo determinado que quien fuera que estuviera matando a estos gatos no solo estaba secuestrando o atrapando mascotas del vecindario, sino que tenía que estar trayéndolos desde algún otro lugar, como Craigslist.
Pero no era como si pudiéramos simplemente acusar a Vicente de una serie de crímenes tan atroces. Después de todo, el gato que había traído de sus abuelos parecía estar vivo y bien, o eso creíamos. Una tarde, mi esposa estaba mirando por la ventana de la cocina hacia la casa del vecino donde vivía Vicente. Era algo que ella había comenzado a hacer mucho, y yo estaba empezando a pensar que su obsesión con él estaba rozando la paranoia, ya que solo lo veía hacer tareas domésticas rutinarias para sus ancianos abuelos. Pero esta tarde, estaba haciendo su habitual espionaje mientras yo estaba viendo los resúmenes de fútbol, cuando gritó, «Oh, Dios mío», y corrió hacia la cocina. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que acababa de ver a Vicente sacar una bolsa de basura que parecía sospechosamente vacía, como si solo hubiera algo del tamaño de un gato en ella. Creo que en ese momento solo quería un poco de certeza, así que acordé esperar hasta que oscureciera antes de salir a los contenedores de basura y verificar lo que había visto. Cuando llegó la noche, me aseguré de que la costa estuviera despejada, y luego me acerqué sigilosamente a los contenedores de basura del vecino para ver lo que mi esposa había visto. Y ahí estaba, en una bolsa de basura de plástico negro, justo en la parte superior del bote, había una bolsa que contenía nada más y nada menos que un gato muerto, desmembrado exactamente de la misma manera que el que había encontrado nuestro vecino Tim en su patio delantero. Era el que había comprado en Craigslist, el lindo gatito atigrado que había visto detrás de su abuela ese día que había ido a asegurarme de que estuviera bien. Volví a entrar en casa tan calmado como pude, y llamé inmediatamente a la policía. En menos de una hora, un coche patrulla se detuvo frente a la casa de Vicente, y mi esposa y yo observamos desde una ventana mientras la policía inicialmente hablaba con los abuelos antes de entrar para buscar la propiedad. Luego, cuando vimos a los policías salir de la casa nuevamente con las manos esposadas de Vicente a la espalda, mi esposa simplemente perdió la compostura, corriendo afuera de nuestra casa y gritándole todo tipo de groserías. Días después, todo estaba en las noticias. Vicente había sido acusado de 12 cargos de abuso animal grave, después de que admitiera que había usado Craigslist para recoger los gatos que abusaría, torturaría y mataría según declaraciones que hizo a la policía esa noche. Nunca tuvo la intención de cuidar a ninguno de los gatos, en cambio, quería estrangularlos o ahogarlos todos en un cubo en el patio trasero de sus abuelos. Eso no fue lo peor de todo, sin embargo, ni mucho menos. Vicente admitió a los oficiales que había desmembrado a algunos quitándoles las cabezas o cortándoles las extremidades. También pisoteaba frecuentemente las cabezas de los animales antes de quitarles las extremidades y deshacerse de sus restos arrojándolos por todo su vecindario en un intento de aterrorizar a los que vivíamos en la calle Laura Hill. Lo último que supe es que estaba siendo detenido en la cárcel del condado de St. Charles con una fianza de $50,000 sobre su cabeza. Una fianza que sus abuelos, sorprendidos y consternados, no tenían la menor intención de pagar. Creo que lo que más me perturba de todo el asunto no es tanto lo que Vicente estaba haciendo, sino cómo parecía la persona menos probable para hacer las cosas que hizo. Parecía un joven tan agradable, uno que renunciaba a casi todo su tiempo ayudando a las personas en su trabajo de enfermería, o ayudando a sus abuelos en casa. Pensé que Vicente era algo así como un santo cuando lo conocí por primera vez, pero ahora todo era solo una fachada. Vicente tenía el diablo dentro de él y estoy feliz de haber logrado darme cuenta antes de que lastimara a alguien más. Crecí aquí en Alemania y solía vivir cerca de este hombre mayor que vivía con su esposa y su perro, unas pocas puertas más allá en una casa grande y lujosa. Su esposa era considerablemente más sociable que él, y el hombre mismo parecía muy antisocial y gruñón, y rara vez hablaba realmente con ninguno de nosotros, los vecinos. Realmente no parecía haber nada malo con ninguno de ellos, solo una pareja casada promedio y sin hijos. Una mañana salí de mi casa a la hora habitual para tomar el autobús a la escuela. Nuestra calle suburbana era relativamente tranquila, y normalmente no había mucho movimiento. En general, era un lugar bastante aburrido para crecer, pero esa mañana en particular fue un poco diferente. Algunos de nuestros vecinos estaban de pie en las calles y estoy bastante seguro de que escuché a algunos de ellos hablar sobre cómo algo estaba mal con el otro tipo de la casa grande, pero exactamente qué era eso, no tenía idea.
Así que fui a la escuela y no pensé mucho al respecto. Pero cuando terminó el día escolar y me dirigí a casa, vi que toda la calle estaba acordonada y evacuada por la policía. Los coches de policía estaban por todas partes e incluso había un gran camión de GSG-9 allí, que es como la versión alemana de SWAT. No tenía ni idea de qué estaba pasando. Vi a mis padres cerca del cordón y me explicaron que el viejo había intentado quitarse la vida y planeaba llevarse consigo a toda la calle. Este tipo había llenado todo su sótano con gasolina y había un explosivo improvisado escondido como cobertizo de jardín, que era esencialmente una gran pila de tanques de gas propano atados entre sí. Todo estaba preparado para explotar por la mañana, pero afortunadamente algo había salido mal. Una versión más pequeña de este explosivo se colocó en el bote de basura de las personas que vivían justo al lado de este maníaco, antes de que el viejo detonara la bomba. Destrozó todo el interior de su casa con un hacha y luego fue al garaje con su pobre perro, cerró la puerta con llave y encendió el motor de su auto. Encerró a su pobre perro en el maletero del coche antes de sentarse en el asiento del conductor, esperando morir por asfixia por monóxido de carbono porque era demasiado cobarde para esperar ser volado por la bomba él mismo. Afortunadamente, el plan no funcionó porque un vecino escuchó el motor del coche y se volvió sospechoso. Miró por la ventana del garaje y al principio pensó que el hombre había tenido un ataque al corazón, así que rompió la ventana y entró, solo para ver al hombre más o menos consciente en su coche. Luego notó el distintivo olor a gasolina. Rompió la puerta para entrar en la casa y descubrió el desastre que el viejo había creado. El vecino llamó inmediatamente a la policía y un equipo de desactivación de bombas se encargó del explosivo justo a tiempo. Desafortunadamente el perro se asfixió en el maletero y ya estaba muerto. Las autoridades arrestaron a ese tipo y lo llevaron a una instalación de salud mental. Permanecerá allí hasta el final de su vida. El radio estimado de la explosión habría sido suficiente para destruir varias casas y causar una cantidad increíble de daño en la zona circundante. Todo esto sucedió en 2010 en la ciudad de Ingolstadt, y la historia estuvo en las noticias alemanas. Así que puedes buscarlo para ver que esto no es algo que simplemente inventé para karma.